Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie El creyente y el pecado. Hoy tenemos la parte 2, el ser natural, el ser carnal y el ser espiritual. Como siempre, tendremos la lectura de la Palabra del Señor y luego entraremos en la materia. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. También en 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Y por supuesto en Romanos 8:14 dirá, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos en este momento entrar en su palabra y entender esa conducta que tenemos los seres humanos, tanto aquellos que no son creyentes como aquellos que son creyentes y que a veces no entendemos qué está pasando o no encaja con nuestro imaginario. Hoy, Señor, que esos imaginarios se hagan realidad, pero conforme a su palabra en esa dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las escrituras bíblicas nos hablan de tres categorías en que el ser humano tiene su comportamiento con el pecado y los clasifica como el ser natural, el ser carnal y el ser espiritual. Por eso, antes de entrar a considerar el dilema del creyente con sus naturalezas, examinemos los tres tipos de comportamientos del ser humano relacionados con el pecado. Veamos el ser natural. Dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, su naturaleza espiritual, o sea, el estar en comunión con Dios, se rompió. Desde ese momento, la raza humana dejó de percibir correctamente lo espiritual y actúa de acuerdo a su percepción natural de la vida. Por tanto, vive de acuerdo con lo que percibe con su intelecto y emociones. De estas dos, la emocional es la que a la postre le gobierna. Debido a que perdió su comunión con Dios, tiene necesidad de lo espiritual, pero no puede entender lo espiritual de Dios porque para él lo espiritual conforme a Dios le es locura, pues lo razona con su intelecto racional y no percibe lo espiritual. El ser natural se identifica en la Biblia con el término griego psíquicos. Este procede a la vez de la palabra psique, que significa alma. Por lo tanto, el ser natural percibe las cosas almáticamente, es decir, según su intelecto y emociones. Para esta persona, la palabra de Dios, la Biblia, con sus promesas, su gracia y fe, son cosas incomprensibles y muchas veces sin sentido, porque está limitado en su entendimiento finito y sus sensaciones emocionales. Para Dios, el ser natural es impío e inconverso. Requiere nacer nuevamente, recibir la naturaleza espiritual que la brinda Dios. De esa manera, podrá entender y practicar lo espiritual desde la posición de ser salvo eternamente. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, un dirigente religioso judío, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El ser natural actúa y vive inclinado al pecado como algo natural, inclusive en aquello que la ley moral, social y religiosa lo restringe, lo mira como afectación a sus derechos y libertades. El ser natural, en su relación con el pecado, está vendido al pecado y es su esclavo. Por eso Pablo dirá, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Romanos 7:14. Y Jesús sentenció, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Así que el ser natural está vendido al pecado y es esclavo del pecado.
requiere ser liberado de esa esclavitud y recibir poder espiritual junto a Dios para ser restablecido a su primigenio propósito para el que fue creado. Ahora veamos al ser espiritual. Dice la Escritura en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2:15. ¿Qué es la espiritualidad? Para el ser natural, la espiritualidad es un concepto filosófico religioso. Por tanto, su definición y vida variará según su filosofía y o concepto religioso. Aquí es cuando entramos en los conceptos de espiritualidad que tenemos en la filosofía y la religiosidad. Veamos algunos, quizás usted se está identificándose con ellos. 1. La espiritualidad trata de comprender la naturaleza del alma y el camino de regreso para identificarse con el alma y experimentarla como su verdadera naturaleza. Sonó filosófico, ¿no? La segunda, lo espiritual es la ciencia que busca cómo ser dichoso en función del ser interior. La tercera, la espiritualidad trata de que la persona no dependa del materialismo y le invita a cultivar su espíritu meditando y ayudando al prójimo. La cuarta, la espiritualidad es una forma de vida que se logra adoptando una serie de prácticas que alimenten el alma. Una quinta, la espiritualidad es un estilo de vida destinada a nutrir el propio espíritu con acciones que lo enriquezcan y lo hagan sentir como una persona completa. Por lo tanto, no tiene nada que ver con un ser superior. Y un concepto entre los budistas es que la espiritualidad se encuentra en la unidad de las cosas contrarias. Esa filosofía. Como se puede notar, tanto en la filosofía como la religiosidad tienen sus propios conceptos sobre la espiritualidad y la forma de practicarla. Generalmente consideran que la espiritualidad se alimenta orando, meditando y efectuando buenas obras. De esta manera el ser humano estará haciendo acciones que los conectan un poco más consigo mismo o con su Dios al cual adoran. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? La Biblia manifiesta que para ser hijo e hija de Dios requiere que la persona nazca a la familia de Dios mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz, recibiéndolo en su corazón y creyendo por fe en su nombre como Salvador y Señor, y por tanto pasa a formar parte de la familia de Dios por recibir el Espíritu Santo, sin el cual no podemos vivir como seres espirituales. Por eso la Biblia manifiesta cómo llegar a ser hijo e hija de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, el Verbo encarnado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Jesús le aclara a la mujer samaritana que Dios es espíritu y que quien le adore debe hacerlo en espíritu y en verdad. En Juan 4:24 le dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y a Nicodemo, un sacerdote judío de la línea de los fariseos, que quería saber si por ser autoridad religiosa ya tenía un lugar en el cielo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Así que, para llegar a tener la naturaleza espiritual, se requiere nacer de nuevo, de Dios, y la única manera es a través de Jesucristo y su muerte sustitutoria en la cruz. Quien reciba a Jesucristo en su corazón y crea en Él como Señor y Salvador, Dios le concede el derecho a ser su hijo o su hija por engendramiento de su naturaleza espiritual. Por eso Pablo, al escribirles a los creyentes en Roma, les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Y luego corrobora al decirles,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versos 15 y 16. Finalmente, escribiéndoles a los Efesios, les manifiesta el proceso de llegar a tener el Espíritu Santo en la vida, indicándoles que en la vida de los creyentes es la garantía de que son salvos. Les dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Así que, para llegar a ser un ser espiritual, no se trata de ritos, oraciones, buenas obras, búsqueda del alma, filosofías, etc., sino de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esto es posible solo a través de Jesucristo, su sacrificio hecho en la cruz. Entonces, ¿quién es un ser espiritual? Primeramente debe tener el Espíritu de Dios en su vida, ser hijo o hija de Dios, liberado de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios, mediante la guía y dirección del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Usted puede ser creyente, haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo en su vida y aún dejarse llevar por los deseos de la carne. En ese caso usted es un creyente carnal. El ser espiritual es el que, teniendo el Espíritu Santo de Dios, permite libre y voluntariamente que su poder y guía lo gobierne. Entonces vencerá la naturaleza inclinada al pecado. El ser espiritual es entonces el que libre y voluntariamente permite que el Espíritu Santo de Dios en su vida tome el control de la misma a través de su palabra, poder y guía. Ahora veamos el ser carnal, que lo estamos mencionando. La Biblia dice, hablando de los creyentes, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. 1 Corintios 3:1. La palabra carnalidad viene del griego sarkikos y señala la inclinación al pecado por medio de hacer los deseos naturales del ser humano caído e inclinado al pecado. Se entiende entonces por carnalidad o ser carnal quien permite que su inclinación al mal lo maneje, como por ejemplo los malos hábitos, depravaciones, degeneración de valores espirituales, inmoralidad, placeres que dañan las vidas, etc. El ser que es carnal quiere agradar a Dios con sus propias fuerzas y encuentra que no puede sostenerlas porque no tiene el Espíritu Santo en su vida, o, teniéndolo, no obedece al Espíritu Santo, sino a sus emociones e intelecto. Por tanto pasa a ser un ser carnal, pues es el Espíritu Santo quien nos capacita y nos da el poder para vencer la inclinación al pecado. Ahora aclaremos esto. No debemos confundir la carne con el cuerpo humano. En sí mismo el cuerpo humano fue creado puro. Es el habernos apartado de Dios y sin su poder el que nos hace que seamos absorbidos por esta inclinación alimentada por el pecado. Y el cuerpo humano se halla entonces contaminado con el pecado. Es el pecado el que hace que nuestra mente y cuerpo se inclinen al mal. Y aunque nos demos cuenta de lo que es bueno, terminamos cediendo a nuestros deseos carnales. Por eso Pablo en su carta a los Romanos relata su conocimiento del bien, su lucha y caída al mal que no quería hacer. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versos 15 al 20. Así es que el ser carnal es el que termina haciendo lo que el pecado inclina, ya sea por no tener el Espíritu Santo de Dios o por no sujetarse a Él, si lo tiene. En este aspecto, los seres naturales, al estar alejados de Dios, sin su cobertura, aunque quieran hacer el bien, no pueden. En cambio, los creyentes que tienen el Espíritu Santo son espirituales cuando viven según el Espíritu y carnales cuando lo hacen según la carne. Veamos algo interesante. ¿Sabe que todo ser natural es carnal? Debemos dejar claro que todo ser natural, es decir, sin Dios en su vida, sin el Espíritu Santo que les guíe y les dé poder, no quiere ni puede vivir espiritualmente, pues es a través del Espíritu Santo que se puede vivir espiritualmente. Por eso la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Dado que la carne es la inclinación al mal, todo ser humano mantiene esta inclinación. La diferencia estriba en que el ser natural no tiene el poder de Dios en su vida, mientras que el ser espiritual, al tener el Espíritu Santo en su vida, tiene acceso a ese poder para vencer su inclinación al pecado. El ser natural, al no tener el poder de Dios, no puede deshacerse del pecado y, quiera o no, termina como esclavo del mismo. Por eso Jesús manifestó, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Y Pablo indica que quienes están alejados de Dios sin su poder, están abandonados a sus propias pasiones que los esclavizan. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Romanos 1, del 28 al 31. Y a los Gálatas les manifiesta, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 en su primera parte. Así que, todo ser natural es por naturaleza carnal. No así los creyentes, que han nacido de nuevo y son hijos e hijas de Dios. Concluyamos por ahora. El ser humano en su referencia con el pecado puede ser un ser natural, carnal o espiritual. Pero los creyentes, al tener el Espíritu Santo en su vida, pueden vencer al pecado y ser seres espirituales. Por eso el creyente, hijo e hija de Dios, siendo un ser humano, mantiene las dos naturalezas, la carnal y la espiritual, de tal manera que el creyente mantiene una lucha constante entre la naturaleza del pecado e inclinación al mal y la naturaleza espiritual brindada por Dios a través de Jesucristo, que nos guía y nos da poder para obedecer a Dios y ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces un creyente, aún teniendo el Espíritu Santo, puede decidir dejar que el Espíritu Santo le gobierne, en ese caso es un ser espiritual, o dejar que la inclinación al mal lo maneje y pase a ser un ser carnal. Por eso la lucha constante del creyente entre sus dos naturalezas, espiritual y carnal. Así es que en la próxima trataremos la lucha del creyente entre sus dos naturalezas. Hasta entonces, Dios les bendiga.